Pues bienvenidos hermanos, bienvenidos allá. Estamos en domingo 6 de diciembre, gracias a Dios. Hemos llegado ya al último domingo, que diga el último mes de este año 2020 que ha sido difícil. Y pues bueno, seguimos compartiendo de este libro maravilloso. Yo creo que Dios ha sido soberano porque estamos terminando prácticamente ya en este año con un tema de la historia de la iglesia, pero ahora llegaremos a un tema que creo yo será de gran interés profético para todos nosotros, y deseo de todo corazón que esté siendo de bendición esta reflexión de la verdad, un tema tan relevante para nuestros días, lo que empezaremos a ver hablando de la historia futura de este mundo. Y bueno, estamos viendo el libro de Apocalipsis, la última revelación. Y bueno, quiero invitarlos a que busquemos el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Y bueno, como lo dije en las transmisiones pasadas, hay una correlación entre las cartas de Pablo y las cartas dirigidas por el Señor Jesucristo a través de Juan a estas 7 iglesias de Asia Menor en Turquía el día de hoy, que están aquí escritas en Apocalipsis 2 y 3. Y bueno, como aquello que nos habla de la soberanía de Dios en sus propósitos y su conexión en la Escritura, yo les decía que la carta de Colosenses corresponde muy bien a la iglesia de la Odisea. Si queremos entender los peligros o los ataques espirituales que hay el día de hoy para la iglesia de la Odisea, que es la generación de la iglesia que estamos viviendo, pues deberíamos de leer en oración y ver lo que Dios nos enseña de advertencias en Colosenses. Y vamos a ver una de ellas que creo que define muy bien lo que estamos viviendo el día de hoy en esta guerra espiritual. Colosenses 2:8 dice la Escritura: entonces vemos aquí cómo la Escritura, a través del apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, conectando la historia con la Odisea, habla de esta realidad, de que debemos de tener cuidado de ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, como hemos aprendido de estos ataques que Satanás ha emprendido hacia la iglesia. Ahora, las primeras palabras del diablo registradas en la Biblia son con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Es decir, sus primeras palabras en la Biblia han sido cuestionar lo que Dios dice. El día de hoy, lo que Dios ha dicho ha estado establecido ya por 2000 años en este precioso libro. Y la estrategia de Satanás no ha tenido que cambiar en estos 20 siglos, porque él sigue susurrando al oído de los hombres con que Dios os ha dicho. Y desde entonces han resonado siglo tras siglo, generación tras generación, las segundas palabras dichas por Satanás en la Biblia son: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando de este fruto en el huerto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Qué interesante, porque ahora Satanás no solo cuestionó la Biblia, sino que sembró en el corazón del hombre el orgullo, el intento, la soberbia de querer ser como Dios. Y eso es lo que en realidad representa el día de hoy el humanismo. El humanismo no es otra cosa que un intento del hombre de querer ser como Dios sin Dios. Es un intento desesperado de regresar al huerto de Edén sin tomar en cuenta al creador del Edén. Eso es el humanismo, un intento fallido de ser como Dios. Y esta iglesia, la iglesia de la Odisea, es la iglesia tibia que se ha creído esta mentira con todo el mundo entero.
Y por eso esta iglesia, como hemos visto, que Dios vomita y que Dios aborrece, porque ha sido una iglesia que ha sucumbido ante la tentación de querer ser como Dios sin Dios. Lenguaje cristiano, claro que existe. Reuniones religiosas, claro que están, pero muy lejos de tener en verdad el entendimiento claro de lo que es vivir una vida sujeta, humillada ante el Dios de la Biblia. Y por eso hoy vamos a hablar por tercera vez de la iglesia de la Odisea, la iglesia de la puerta cerrada. Otro título sería la iglesia moderna, la iglesia tibia, la iglesia que tiene fuera a Cristo, puras calificaciones negativas que podríamos decir de esta terrible historia que estamos viviendo el día de hoy. Padre bendito, Dios todopoderoso, yo te suplico, te imploro, te ruego que la iglesia Filadelfia, Ciudad de México, y todos aquellos que nos siguen a través de las transmisiones, podamos tener un corazón receptivo a tu verdad. Podamos enfocarnos más allá de lo que la historia realmente está viviéndose y revelándose en tu palabra. Que podamos ver la radiografía del error de esta iglesia y poder tomar decisiones para no caer en ellos. Señor, estamos viviendo un tiempo bastante complicado, una realidad que no podemos negar, un tiempo en donde la iglesia no está tomando en cuenta tu presencia. Puede estar llena de actividades, puede haber un deseo romántico de publicar versículos, de hablar acerca de la Biblia, pero no hay vida tomando en cuenta tu persona. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón sensible a tu verdad y poder tener la victoria que tú quieres que tengamos. Por eso has dejado esta revelación, para darnos el honor, el privilegio de tomar decisiones correctas. Danos esa gracia. Señor, tú toma el control de esta transmisión, de esta predicación, de cada palabra, que cualquier cosa humana, carnal, tú la elimines y solo siembres la verdad del Evangelio, de tu palabra. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Bueno, pues hemos dicho mucho de esta iglesia, hemos hablado de esta terrible realidad de la época de que no hay normas absolutas. Vivimos en el posmodernismo, una época en donde cada ser humano se quiere asumir como una verdad por encima de una verdad absoluta, un mundo donde la ciencia se ha hecho como la religión, el altar de la gente es ante la ciencia, una ciencia que no en todos los casos es genuina o auténtica, pero bueno, como dijera Pablo, la falsamente llamada ciencia. Bueno, vimos que Dios no reconoció nada a esta iglesia, al contrario, le dio una reprimenda terrible, hablando de su tibieza, de esta actitud que no hay una verdadera posición ni hacia lo frío o hacia lo caliente. Y ahora Dios le da un consejo a esta iglesia, como a cada iglesia le ha dado su consejo. Y bueno, en Apocalipsis 3, versículo 18, nos dice aquí el Señor, en Apocalipsis 3, 18, nos dice así la Biblia: por tanto, aquí que el Señor va a tomar tres cosas para exhortar a esta iglesia a que tome decisiones antes de que venga el juicio sobre ella. Y el día de hoy nosotros, hablando del siglo XXI, la generación que corresponde a la historia de la iglesia de la Odisea, son tres consejos que Dios nos da a nosotros. Uno tiene que ver con la prueba de la fe, otro con las vestiduras blancas y otro con la vista, con los ojos. Ahora, ¿cómo vemos primeramente? Dios le dice a esta iglesia: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora, estamos viviendo, irónicamente, una etapa de la sociedad en donde la mayor comodidad de toda la historia se está viviendo. Me atrevería a decir que hoy puede haber gente que no es de clase alta o ni de clase media, que tiene mayor comodidad que algunos poderosos de hace 2000 años o 3000 años, por la misma tecnología. Eso es interesante. ¿Por qué digo esto? Porque mientras más comodidad hay, más tentación hay para alejarse de las pruebas y de lo que Dios espera que vivamos nosotros en sus caminos. Dios a la iglesia cómoda, a la iglesia que no está batallando para vivir una vida confortable, le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y la pregunta es: ¿cómo puedo yo, cristiano de la iglesia de la Odisea, hablando de la época, tener este oro de Dios? Bueno, busquemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Comparando la escritura con la escritura, Dios aquí nos muestra lo que significa tener oro refinado. Y dice aquí: por fe del cristiano es precioso como el oro. Y aquí la Biblia dice que Dios se va a encargar de probar nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, hablando del oro, aunque ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que a pesar de vivir en un mundo de comodidad, escúchame bien, cristiano, porque estas palabras están dirigidas a aquellos que profesan ser cristianos. Dios está diciendo aquí que en un tiempo de comodidad, donde tú huyes de los problemas, Dios se va a encargar de probar la fe para que sea oro delante de Él. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quiere decir Dios? Las pruebas nos dan el oro. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia? Yo te aconsejo que compres de mí oro. Ahora, en la práctica, cada uno de nosotros somos seres humanos, cristianos o no, que vivimos con un anhelo de no sufrir. Esa es la verdad. No nos gusta sufrir. Y el día de hoy, todo el intento de la tecnología, de la ciencia, va enfocada a eso, a hacer la vida del hombre menos complicada. Y está bien, no hay problema en eso. Gracias a Dios que hoy podemos servir a Dios sin tanta complicación como hace 200 años, por ejemplo, ¿no? O el primer siglo, imagínense, ¿no? Cuando Pablo tenía que ir de una ciudad a otra, pues obviamente tardaba días o meses en una distancia. Obviamente, si alguien enfermaba, la muerte era más segura. No había tanta ciencia, tanta medicina, tantas cosas que hoy el hombre puede jactarse de vivir hablando de esta bendición. Sin embargo, como decía en la introducción, el problema es cuando el hombre piensa que a través de la ciencia, a través de la tecnología, va a lograr la plena realización. Entonces, Dios tiene que decir: ok, tú eres un cristiano que vives cómodo, perfecto, yo te exhorto, porque si tú quieres vivir conmigo bien, tienes que comprar oro, es decir, te voy a someter
a pruebas. Nuestra cultura, otra vez lo digo, quiere huir del dolor, quiere huir de los problemas. Y aún de forma personal, cada uno de nosotros dedicamos gran parte de nuestra vida en hacer planes para huir de la adversidad y los problemas. Pero aún nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia, escúchenme bien, a través del dolor. Ahora, interesante. Yo siempre que leo este pasaje me cuesta trabajo como si el Señor tuviera que aprender. Pero acuérdense que la meta del cristiano es ser como Dios, con Dios, es decir, conformarnos a Cristo a través de las leyes de Cristo en la Biblia, primeramente tomando la decisión de aceptar a Cristo en el corazón, porque nadie, absolutamente nadie, puede tener vida eterna y poder para vencer el pecado si Cristo no entra dentro de nosotros para hacer una regeneración de adentro hacia afuera. Es el primer paso. Aceptar a Jesucristo, reconocernos pecadores y pedirle a Él que entre a nuestro corazón para que efectúe esa transformación. Sin embargo, la Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo dejó ejemplo de obediencia. Aún siendo Dios, Él vino a la tierra a someterse al Padre. Y el problema de muchos cristianos es que quieren aceptar a Cristo, pero no quieren obedecerle. Y ahí no hay congruencia, no hay un camino correcto para la transformación de la vida cristiana. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, vemos lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice, interesante, ¿no? Porque a veces juzgamos a alguien diciendo, no, es que él no ha sufrido lo que yo he sufrido, por eso él sí puede servir a Dios. Es que él no tiene el problema que yo tengo, por eso es que él está... No, el Señor Jesucristo, el Dios del cielo, no es un Dios que se sentó en su trono para juzgar al ser humano en su desobediencia. No, es un Dios que se despojó de su deidad, habitó entre nosotros y se hizo obediente hasta la muerte, dice la Biblia en Hebreos, en Filipenses 2:5. Dice, muerte de cruz, ¿verdad? Se hizo siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, mis amados hermanos, seguidores de Cristo, amada iglesia, yo quiero preguntar algo que hoy más que nunca es relevante, entrando ya al último mes del año 2020. Viene un año mucho más complicado que este. Es evidente que esta pandemia nos va a perseguir por bastante tiempo. Y ya he dicho mi postura, pero el punto central es que la realidad es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Estamos terminando un año y ¿qué decisiones vamos a tomar? Y yo pregunto, aquellos que están aquí, aquellos que están escuchando y viendo, ¿cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu obediencia? Dice que el Señor aprendió la obediencia a través de las pruebas. ¿Cómo está tu obediencia? Dios te va a traer pruebas. Dios te va a traer pruebas. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, desde que nació, sabía lo que había venido. A los 12 años, cuando fue una de las grandes fiestas de Israel, dice la Escritura, después de que nació, guarda silencio la Escritura y aparece a los 12 años desaparecido de sus padres. ¿Sí recuerdan esa escena, verdad? Los que están aquí. Y dice la Biblia que, bueno, sus papás se estresaron, empezaron a buscar en la caravana y no lo encontraron. Llegaron, tuvieron que regresar a Jerusalén y lo encontraron hablando con los maestros de Israel. Y cuando los padres le recriminan
su falta de presencia con ellos, ¿qué les dijo él? Es necesario andar, fíjense, las primeras palabras de Cristo registradas en la Biblia, cronológicamente hablando en su vida, fue estas: es necesario andar en los negocios de mi Padre. ¿A qué vino Cristo? A obedecer al Padre. De allí comenzó su ministerio. Sabemos que fue una gran, fue la época más hermosa de la historia de la humanidad, teniendo al Dios encarnado, benefició a multitudes y al final del día, una noche antes de morir, dice la Biblia que nuestro Señor sudó sangre. ¿Por qué sudó sangre, hermanos? Porque sabía lo que venía. Pero hay una frase increíble que él repitió toda la noche: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, por favor, que no la beba yo, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Cuál era esa copa, hermanos? ¿Cuál era esa copa? Vamos a estudiar Apocalipsis 15, 16, y vamos a ver que esa copa es la ira de Dios. El Dios encarnado soportó los puñetazos de los soldados, soportó la traición de sus amigos, soportó la cruz en su costado o en su hombro, soportó los clavos, soportó las injurias. Lo que no soportó fue la ira de Dios sobre su cuerpo. En esa cruz, el Señor estaba mostrando su obediencia por amor a nosotros. El día de hoy, todo cristiano que ama al Señor tiene que entender que Dios quiere que tengamos oro. Y ese oro llega a través de las pruebas de Dios. El cristiano que no acepta las pruebas y se la pasa quejando por lo que Dios está haciendo en su vida, es un cristiano que no va a recibir oro. ¿Qué hizo Cristo? Señor, va a estar terrible lo que voy a vivir. Está terrible, pero ¿sabes qué? Lo acepto. Lo acepto. Tenemos que aprender, hermanos, a aceptar el dolor en nuestras vidas. Tenemos que aprender a vivir en obediencia en medio de la prueba. Ojalá salgamos aprobados. La ciudad de la Odisea tenía un centro bancario y obviamente muchos cristianos de la iglesia de seguro trabajaban ahí. Así que era una ciudad que sabía del dinero y de la riqueza, pero esta iglesia necesitaba algo que no se podía comprar con oro. Es una realidad de la paradoja del mundo de hoy. Hoy desesperadamente el hombre quiere satisfacer sus necesidades básicas a través de la riqueza y el dinero y la comodidad. Y no se puede, mis amados hermanos. Las necesidades más básicas del hombre están en Cristo. A eso vino nuestro Señor. Eso es lo que perdió Adán y Eva en el huerto. Y eso es lo que esta iglesia tenía que recordar. Era una ciudad y una iglesia que vivía en comodidad, pero no entendían que hay cosas que no compra el dinero. Para ser honesto, las cosas más importantes no las compra el dinero. ¿Qué dice Isaías 55:1, perdón? Dice una invitación de nuestro Señor, dice: a
Está hablando de la necesidad de una redención y de una provisión espiritual que no está en los recursos externos del hombre. Está hablando de que Dios provee las cosas más importantes sin un dinero físico. Está hablando de la importancia de mantener en el corazón de nosotros una sencillez suficiente para reconocer que aunque tengamos benefactores exteriores, nunca olvidemos que lo más importante viene de Dios. La sencillez de corazón en la vida del cristiano es lo más importante para mantenernos en un mundo que nos ofrece gran comodidad. Porque solo así se puede ver lo que importa, con un corazón sencillo. Esa es la iglesia de la Odisea es la iglesia más autoengañada por vivir en un mundo cómodo. Qué interesante que la iglesia que debería de tener mayor gratitud a Dios y mayor impacto en su vida por haber superado las necesidades básicas es la que más se ha alejado de su propósito. Es algo increíble, pero es la realidad que vivimos. Nuevamente, Colosenses, el libro que está conectado con esta iglesia, Colosenses 2:2, dice aquí el apóstol Pablo, una exhortación a la iglesia de la Odisea, como dije, por la conexión que tiene esta carta. Dice aquí Pablo: refrigerador lleno de comida, con una confortable vida de placeres y gustos. No, dice aquí, ahora vean, de Cristo. ¿En quién? En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mi amado hermano, bendito sea Dios y te ha dado bendiciones. Bendito sea Dios que podemos disfrutar de las comodidades de hoy. Pero nada se puede tener en el corazón con paz y gozo si Cristo no está gobernando en lo más íntimo de nuestro corazón. Podemos estar enfermos, podemos tener carencias económicas y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento si estamos buscando las riquezas escondidas en la sabiduría y del conocimiento en la persona de Cristo. Por eso vivimos en un mundo peligroso, en un tiempo peligroso, porque podemos engañarnos y tener un problema de riqueza espiritual, que eso es lo que tenía esta iglesia y lo que tiene la iglesia actual en este tiempo. ¿Qué otra cosa le dice Dios a esta iglesia, aparte de que quiere que compre oro, aceptando las pruebas y buscando las riquezas en Cristo? Bueno, también le dijo que Dios le puede dar a esta iglesia vestiduras blancas para vestirte. Ahora vean la precisión de la escritura. No se pueden adquirir por uno mismo. Dice que es algo que Dios ofrece, ¿sí? Y ahora ofrece unas vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Ahora, comparando la escritura con la escritura, en este libro, más adelante, en el capítulo 19, versículo 8, dice aquí Dios y define cuáles son estas vestiduras blancas. Porque dice aquí, ahora, en una de las transmisiones pasadas, cuando hablábamos de Pérgamo,
hablábamos de Tiatira, aquellos que no se mancharon, hablábamos de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que es la única que limpia. Pero hay otra parte que tiene que ver con el andar cristiano, y ese es el énfasis en este pasaje. Y aquí en Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, hasta hablando y de las bodas del Cordero, tema que hablaremos ampliamente en los siguientes capítulos, dice aquí, dice, qué hermoso, un vestido limpio, fino y resplandeciente. Interesante, estuve en un mercado, ustedes saben, dentro de un año mi princesa cumple 15 años. Y también caros los vestidos de quinceañeras, ¿verdad? Y yo digo, están hechos a mano, tienen perlas preciosas colgadas. ¿Cuánto invertimos nosotros en cosas de la tierra para satisfacer una vivencia? Es válido. Pero qué hermoso que aquí estamos viendo de un vestido que no se desgasta, un vestido que no se arruga, un vestido que no se ensucia. No hay que lavarlo, siempre está hermoso, siempre se puede presumir y disfrutar. Pero ¿qué es ese vestido? Aquí está en el pasaje. Dice que se le ha concedido a la iglesia, se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. 3 cualidades tiene este lino, ¿verdad? Y vean qué dice la Biblia. Porque qué hermoso. Porque la Biblia está diciendo que Dios nos está dando el honor de poder hacer algo en la tierra que nos dé el privilegio de tener una vestimenta maravillosa, que no se compra con dinero como vimos, sino que tiene que ver con algo que nos concede Dios a través de las acciones justas de nosotros. Los santos son todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es un santo. Y las acciones justas de los que aceptan a Cristo son bendiciones que Dios nos permite recibir delante de Él, o nos va a recibir Él delante de Él, para darnos este maravilloso vestido. Ahora, ¿cómo podrán tener acciones justas, hablando de los laodicenses y de nosotros? ¿Cómo podremos tener acciones justas si no tenemos la sabiduría de Dios que solo está en Cristo? No se trata de salir a hacer muchas obras o de sacrificar nuestra vida en situaciones de votos de pobreza o lo que fuera. No, se trata de estar en las acciones que Dios preparó de antemano, que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2:10. Son obras que nosotros no hacemos en la fuerza de nuestra carne, sino que hacemos como resultado de tener una comunión con el Dios de la Biblia, que en quien están escondidos todos los tesoros y riquezas del conocimiento, que nos guían a tomar acciones emanadas de nuestra relación con Dios, que Dios toma como acciones justas. Entonces, ¿cuál es la parte importante? La parte importante, mis hermanos, escuchen bien, no es hacer buenas cosas. La parte importante es mantener en Cristo una relación profunda que produzca las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas acciones están siempre presentes a través de los mandatos específicos de la Escritura.
Cómo vivir una vida santa, una vida de oración, una vida de lectura, una vida de testimonio y de amor a las personas para que puedan conocer al grandísimo Dios que ha dado la vida por cada uno de los seres humanos que pisan este planeta. Y hoy que vivimos en una pandemia, es una preciosa oportunidad que Dios nos está dando de hacer lindo fino para el cielo, que cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. Ahora, ¿cuál era la tristeza de esta iglesia? Esta iglesia estaba desnuda. Dios declara que la iglesia de la Odisea estaba desnuda porque solo tenía justicia propia. Y ese es el peligro de la iglesia actual. Pregunto, ¿andas desnudo? ¿Andas desnudo? Solo hay una razón. Si andas desnudo, solo hay una razón. No estás buscando los tesoros escondidos en Cristo. No estás buscando los tesoros escondidos en Cristo. Los laodicenses allá andaban con sus túnicas negras a la moda, pactados de que vivían una vida cómoda, era una ciudad de riqueza, y se compraban lo que era la moda en ese tiempo y que costaba mucho. Sus vestiduras lujosas no impresionaban a Dios. Como hoy en día, las iglesias con muchos recursos, con grandes actividades, no impresionan a Dios. No es lo que Dios está buscando. Qué bueno contar con recursos para alcanzar a más personas. Qué bueno poder tener riqueza para poder servir a Dios con mayor eficacia. Pero nada de la riqueza y de los recursos impresiona a Dios en sí mismo, sino es buscar los tesoros escondidos en Cristo para expresar las buenas obras de los justos que Dios ha preparado de antemano. Hay muchos ricos que andan desnudos. Esa es la realidad. Así que primero hay que aceptar las pruebas, mis hermanos, para tener oro de Dios. Segundo, hay que buscar los tesoros escondidos de Dios para tener vestiduras blancas delante de nuestro Señor. Y tercera exhortación, unge tus ojos con colirio para que veas, le dice Dios a esta iglesia. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dios le está diciendo a esta iglesia, ¿por qué no usas tu propia medicina para que veas? Cuando hablábamos de esta ciudad, veíamos que tenían dos ungüentos y uno de ellos era el colirio. Eran famosos por este ungüento. Y qué triste que ellos tenían un problema de ceguera. Unge tus ojos con colirio para que veas, les dice Dios. ¿Por qué no usas tu propio ungüento, tu propia medicina? ¿Por qué vivimos en un mundo tan cómodo y no usamos esa comodidad para servir mejor a Dios? Es algo que tenemos que entender. Segundo los Corintios 4:3 habla de esta ceguera espiritual, el problema de las personas que no ven, y esta iglesia está siendo exhortada porque no ve, así que tiene un problema espiritual de raíz bastante serio. Dice 2 Corintios 4:3, pero si cierto, es decir, si esta iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de la historia de hace 2000 años y la iglesia de la generación última que estamos viviendo, es porque tiene un problema de que no tiene la luz del Evangelio en su corazón. O sea, mucha actividad, mucha luz,
pero nada de vida en el corazón. ¿Qué es lo más importante del Evangelio? ¿Qué es lo más importante de la vida cotidiana? Lo más importante es poder ver al Señor Jesucristo. Ahora, aquí vamos a ver un aspecto muy práctico, hermanos. Vamos a ver un aspecto muy práctico. Porque si nosotros vamos a la Biblia y solo vemos reglas, vemos normas, prohibiciones y religión, estamos ciegos. Si eso solo vemos en la Biblia, estamos ciegos. Miren qué dijo el Señor hablando de esta capacidad de ver lo que no se ve con los ojos. En un pasaje tan importante del nuevo nacimiento, con un religioso de la época de Cristo, Cristo dijo algo importante. Se respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Nuestra vista, ¿cómo está? El nacer de nuevo nos tiene que dar el poder de ver lo que no ven los demás. Son los beneficios de poder ver en el mundo espiritual. Es muy importante hacer un autoexamen de nuestra vida espiritual. Vivimos en un tiempo peligroso, de un evangelio superficial, de conversiones al por mayor, sin un verdadero arrepentimiento, sin un verdadero andar en el camino de santidad. Y no estoy hablando de reglas, no estoy hablando de una fidelidad a un grupo, estoy hablando de ver a Cristo en cada paso que damos en este planeta. Todas las cosas, mis amados hermanos, tienen un propósito para la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Dios, el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a Marta cuando le reclamó de la muerte de Lázaro? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Es que si tú hubieras estado, no hubiera muerto. ¿Cuántas cosas estamos viviendo el día de hoy, hermanos, en esta pandemia? No hay un estándar, no hay un patrón. Ahora, nos dicen, por un lado, escuchamos que bueno, el cubrebocas sí, que el cubrebocas no, que si la salud, que si la azúcar, que si tu dieta alcalina, que si tu dieta no sé qué. En verdad, hermanos, yo observo y se lleva de todo, ¿verdad? Jóvenes, deportistas, ancianos, enfermos y la libran. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el patrón aquí? ¿Cuál es el patrón? Hay miedo de contagio cada rato. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, tenemos que seguir tomando decisiones a favor de la sabiduría, de la prudencia, pero como lo he dicho en las oraciones, en las reuniones virtuales de oración, no podemos vivir con miedo. No podemos seguir con una actitud de temor a lo que no está en nuestras manos. A lo que está en nuestras manos hay que hacerlo. Lo que no está en nuestras manos, pues no está en nuestras manos. ¿Por qué te estresas por eso? Tenemos que aprender a vivir confiado en Dios.
Esta pandemia ha expuesto los corazones. Yo te pregunto, ¿estás viendo la mano de Dios en esta pandemia? ¿O solo ves teorías conspirativas? En verdad, hermanos, pidamos a Dios ver lo que no vemos. ¿Qué no estamos viendo? Cada vez más se acerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué no estamos viendo que Dios quiere que veamos? Gente está muriendo, gente está enfermando. Esto es una realidad. Pero hay que ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Qué dijo Cristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ya va a acabar el 2020. Nos dijeron en marzo que con 40 días que nos guardáramos, esto se iba a acabar, ¿verdad? Ya viene el año 2021 y no solo no se acabó, vamos a entrar peor que cuando empezó. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? O sea, no estoy hablando de tu reunión del 24 de diciembre o del 31 de diciembre. La realidad es que Dios está queriendo dar vida al hombre. Eso no ha cambiado. Porque hoy, hermanos, aunque vivimos una pandemia que tiene asustado a todo el mundo, no estamos viviendo las plagas que han matado millones de personas. ¿Sí? No estamos viviendo la persecución que ha matado millones de cristianos. Y pareciera que ahora el cristiano está viviendo, dicen que estamos viviendo, dicen que la nueva generación de jóvenes o niños es la generación de cristal. ¿Se han oído eso? Ahora se habla de la generación de cristal. Bueno, pues es la iglesia de cristal también, honestamente. La iglesia de hoy no quiere salir, no quiere exponer su vida por Cristo, es la verdad. No estoy hablando de exponer la vida a lo tonto, ¿sí? No me pasa nada, me voy sin cubrebocas ahí al metro ahí donde si alguien escupe voy a besar el suelo. No, o sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que vivimos en un mundo y en una realidad que no nos puede detener como cristianos en nuestro testimonio. Al contrario. Al contrario. ¿Sí? Yo me imagino que los creyentes del primer siglo, cuando tenían su reunión en las catacumbas, iban con miedo, pensando que quizás iba a haber una redada de los romanos, pensando que quizás había un traicionero dentro de ellos. Pero se reunían. Yo me imagino que si un cristiano del primer siglo se trasladara al siglo XXI y viera el miedo en que viven muchos cristianos, le daría risa o coraje. Honestamente, hermanos, yo ya estoy cambiando de forma de pensar en torno a la actitud de la iglesia hacia las reuniones. No solo nuestra, sino de todo el mundo. Porque esa es una realidad con la que vamos a vivir ahorita. Pues yo pregunto, ¿no están saliendo a la calle las familias? O sea, el riesgo está ahí. Ahora, va a ser muy difícil, eso es mi opinión, que alguien se contagie en la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ahora, es entre Dios y nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que tomar como una prueba entre Dios y nosotros. Pídele a Dios sabiduría.
Es Dios quien te tiene que guiar. Pero yo creo que estamos viviendo un punto en donde la verdad de los corazones va a manifestar si creemos estas promesas. No podemos vivir así. ¿Lo crees? ¿Lo ves? Tenemos que orar para ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Esta iglesia tenía gran necesidad de 3 cosas: el oro de Dios, su riqueza, su vestidura, y también ver lo que Dios quería que vieran. Y por eso hace una reprimenda, hablando de esta actitud del cristiano, tanto laodicense como cualquiera de hoy, que no quiere dar esos pasos para tener las riquezas de Cristo y tener la victoria en Él. Entonces Dios le da una reprimenda a esta iglesia, y aquí en Apocalipsis 3:19 le dice, después de exhortarle a estas 3 cosas que ya vimos: yo no castiga, pero Dios no reprende. No, sí, claro que sí. Si te ama, te reprende, porque así dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso el día de hoy vivimos en la generación de cristal, porque los jóvenes, hoy en día, la lógica de muchos padres es: no, yo no le voy a pegar a mi hijo porque a mí me pegaron. Yo no voy a disciplinar a mi hijo porque a mí me disciplinaban. No, yo quiero que él haga las cosas como él, para que él haga las cosas por voluntad. Claro, pero tiene un corazón rebelde. Dios te puso en su vida para protegerlo. Dios te ha dicho a ti que si lo amas, debes disciplinarlo, porque cuando crezca su corazón no está entrenado a obedecer, no está entrenado a respetar límites, y lo vas a llevar a una vida de falta de paz y propósito, porque no entrenaste su corazón. Dios no se equivoca, y en la iglesia de hoy es una iglesia también insegura, la iglesia de cristal, porque no quiere aceptar que Dios puede disciplinar si está uno fuera de su voluntad. Sé pues celoso y arrepiéntete antes de que yo te castigue. Reprender trae a la iluminación, porque las disciplinas hacen que ponga uno atención. Yo he escuchado en consejería personal a hermanos que dicen: ¿cómo es posible que tantos años no entendí? Hasta que Dios me humilló, ahora entiendo lo que no entendía. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas para que Dios te ilumine? Hebreos 12:5: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. ¿Cuándo? Cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que odia, así dice, al que ama, al que ama. Si no disciplinas, no amas. No seamos, no, como Dios quiere, no, porque no tienes fe en lo que dice Dios. Tienes que amar con disciplina. Disciplina, dice todo, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Hoy en día, cuidado, le pegas a un niño y te metes en problemas. Ese es el mundo de hoy, Nada más que vean la historia. ¿Quién eran los hijos más obedientes? Pues a los que les daban. Los otros no obedecen. La generación de cristal. Ay, me murió. Ay, haga lo que quiera. No le pongas límites. Crea un monstruo. Ahí no es un monstruo. Ahí te ve el monstruo. A solo todo aquel que recibe por hijo. Ahora, pregunta de los 64,000. ¿Cómo podemos evitar ser disciplinados por Dios? Porque Dios se espera mucho, Yo me he dado cuenta muchas veces que Dios está, órale pues, échale ganas. Si somos sus hijos, Si pasan muchos años y haces lo que se te pega la gana y no pasa nada, preocúpate, no eres hijo de Él.
Pero si eres hijo de Él, Dios está observando, está esperando. Ahora, ¿cómo podemos evitar ser disciplinados por Dios? Pues hay una forma sencilla, complicada porque nosotros somos rebeldes y no nos gusta, pero en la práctica la decisión es sencilla. ¿Saben cómo es? Estando, creyendo. Cuando digo estando es no leer la Biblia y abrirla cada domingo, ¿sí? Teniendo una vida personal en este libro. Estando, creyendo, porque no de nada sirve leerla a diario si no creo lo que dice. Y obviamente el creer me va a llevar a la obediencia a su palabra. Si tú haces eso, ahora Dios no espera perfección, por eso murió en la cruz. Él espera un corazón dispuesto a obedecer y a creer. Todos los días, mis amados hermanos, estamos como Adán delante del árbol. Todos los días. O creemos lo que Dios dice por fe, o le creemos al diablo y por la dura experiencia pagamos las consecuencias. Así le pasó a Adán y Eva. El amor de Dios nunca se fue de ellos, pero las terribles consecuencias fueron horribles. Imagínate, si Adán hubiera sabido que cuando probara del árbol iba a orillar el asesinato de uno de sus hijos en manos de otro hijo de él, yo creo que no hubiera tomado del árbol. Pero fue la consecuencia, hermanos. Fue la consecuencia. Me imagino que el corazón de Eva estuvo sin paz en su corazón hasta la muerte, porque en un mismo día perdió 2 hijos. Todo por no creerle a Dios. Pagó las consecuencias. Dios la amó, claro que sí. Dios la perdonó, claro que sí. Pero qué terrible es tener consecuencias por la falta de confiar en Dios. Vamos a pagar las consecuencias. Adán se salió de los límites de Dios y se halló desnudo. Ahí está el cuadro. Cuando se dio cuenta estaba desnudo, dice la Biblia. Y tuvo miedo. Desnudo y con miedo. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Si tú te sientes desnudo, avergonzado delante de Dios por tu pecado y tienes miedo por todo lo que está a tu alrededor, es porque te has apartado de Dios. Te has olvidado de sus mandamientos y de tu relación con Él. Tenemos que cuidar eso. Dios lo vistió a Adán, pero las consecuencias no las quitó. Mejor creerle a Dios y evitar la disciplina, ¿no, hermanos? Es mejor creerle a Dios y evitar la disciplina. Si te has alejado de Dios, vuelve al Señor. Él te recibe. Él siempre está dispuesto. Tal es así que en medio de la reprimenda, Dios le dijo estas palabras famosas de la Biblia. Las usamos todos los que queremos compartir el Evangelio. Y aquí vamos a dar el contexto bíblico de estas palabras. No que esté mal usado cuando lo hacemos en un sentido devocional, pero el sentido literal está aquí. Apocalipsis 3:20, después de la reprimenda y de la exhortación a la disciplina que Dios va a dar si no se arrepiente, dice aquí el Señor: he aquí la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es esta puerta? Es la voluntad del hombre. Ahora, aquí está hablando de la iglesia. Vamos a hacer énfasis en las dos aplicaciones. Está hablando de la iglesia de la Odisea de hace 2000 años, y está hablando de la historia de la iglesia del día de hoy, que es la Odisea. ¿Y qué dice Dios a la iglesia de la Odisea?
He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Oh, tragedia de la historia! ¡Qué tragedia! La iglesia que decía ser la iglesia, el esposo de Cristo, tiene a Cristo afuera. Es la realidad de esta iglesia. ¿Cómo puede ser? La iglesia tibia tiene a Cristo afuera. Mucha cosa, mucha actividad, mucho derecho del pueblo y sin Cristo. Yo pregunto ahora de forma personal, aquellos que escuchan, ¿Cristo está en tu vida? Es un tiempo importante para hacerte esta pregunta. ¿Cristo está en tu vida? Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos un tiempo único en la historia. Y tienes que preguntarte si Cristo está en tu vida. Es algo que tienes que tomar una decisión. No solo hablo de la salvación del hombre. No solo me dirijo a aquellos que todavía no saben dónde van a ir cuando mueran. Primero quiero saber si tú sabes a dónde vas a ir cuando mueras. Si sabes si tu alma al morir va a ir con Dios. No hay forma de ir al cielo sin Cristo. Tienes que tener a Cristo en tu corazón porque la Biblia dice que el pecado del hombre lo tiene separado de Dios por la eternidad. Tú estás separado de Dios por tu pecado, pero si tú invitas a Cristo a tu corazón, si tú te reconcilias con el Dios que dio la vida por ti en la cruz, vas a tener vida eterna. Pero también hay otra realidad. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida, hermano? ¿Está en realidad Cristo en el centro de tu vida? ¿O desde que lo aceptaste en tu corazón lo has dejado relegado? Y has vivido una vida conforme a tus propios deseos y metas, sin poner a Dios en primer lugar. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Ahora, Cristo quiere entrar en comunión con nosotros. La invitación es de Él hacia nosotros. La invitación es entrar en comunión con Dios. La pregunta, ¿quieres entrar en comunión con Dios? Y repito, esto es más profundo que aceptar a Cristo. Habla de un andar con Él. Habla de un palpitar con Él. Habla de un anhelar estar en comunión con Dios, sabiendo que en Él estamos completos. Cristo quiere entrar en nuestra vida. Cristo quiere tener comunión con nosotros. La pregunta es si nosotros queremos comunión con Él. Lo puedes hacer aquí y ahora. Tienes que ser honesto con Dios y contigo mismo. Si tú quieres entrar en comunión con Dios, tienes que hacer la siguiente oración. Yo invito a cualquier persona que esté escuchando y tiene falta de paz, tienes inseguridad en tu alma, no sabes a dónde vas a ir cuando mueras. Quiero decirte que Cristo quiere entrar en tu vida para darte vida eterna, quiere renovar tu corazón, perdonarte a través de su sangre, pero tienes que invitarlo. Es algo voluntario, es algo que tú tienes que hacer. Si alguien tiene este deseo, voy a invitarlo a que haga esta oración allí donde está. Padre bendito, Señor Jesucristo, yo te reconozco como aquel que cargó con mis pecados. En este momento me arrepiento de todos mis pecados. Y Señor Jesucristo, te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Señor Jesucristo, quiero entrar en comunión contigo. Perdóname y sálvame. En Cristo Jesús. Amén. También quiero dirigirme a los cristianos. Quizás hace muchos años tú hiciste la oración para aceptar a Cristo.
pero has alejado tu corazón y tus decisiones de un andar en Él. Yo te animo a que en casa te pongas en comunión con Dios. Que tú en verdad reconozcas que te has alejado del Señor y que en medio de esta pandemia quieres ver lo que no ves, pero que Dios quiere que veas. Así que lo más importante es darle el control de Dios en nuestra vida. Que Él controle nuestras decisiones. Voy a correr. Es importante hacer esta invitación. Pareciera que ya terminé porque es así como termino, pero viene lo último. Condición, vamos a correr. Vemos la condición rápidamente aquí en Apocalipsis 3:21. Le dice Dios a esta iglesia: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso que Dios habla de la victoria en Él por haber tomado la decisión de confiar en Él. El que tiene... perdón, estaba ahí, así. Perdón, no puse el texto. Ahí está otra vez. Dice Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso que Dios promete un reino eterno con Él. Y bueno, dice aquí el último pasaje, la última vez que dice Dios en estas cartas dirigidas a las iglesias. Dice aquí, como hemos visto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Es lo mismo que ver. O sea, tenemos que tener esta actitud de ver lo que Dios dice y de oír lo que Dios dice. Lo que Dios nos quiere mostrar y oír lo que Dios dice. Ahora, ¿cuál es el asunto? Ya somos vencedores en Cristo. Somos reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 5:8, que vamos a seguir estudiando. Reinaremos con Él. Un día, mis amados hermanos, un día muy pronto se va a abrir el cielo y seremos llevados al cielo. La pregunta será: ¿qué hiciste para el reino eterno? ¿En verdad ves lo que se necesita del reino para vivir y creer lo que Dios quiere que vivamos? Hay que entender que un día, cualquiera de estos días, se va a abrir el cielo y nos vamos a ir con Él. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Para terminar, la última transmisión de la historia de la iglesia. La Odisea, la séptima generación de la iglesia. La Odisea, la iglesia de la puerta cerrada. La Odisea, la iglesia tibia. La Odisea, la iglesia que tiene a Cristo afuera. Es la iglesia del siglo XX y siglo XXI. La iglesia que en su mayoría, y lo digo con tristeza, se quedará en el arrebatamiento y pasará por la tribulación. Sin embargo, como siempre, Dios tiene un grupo pequeño que hace la diferencia. Y ese grupo pequeño podemos ser nosotros. Tenemos oídos para oír con fe. Podemos ver las promesas de Dios al nacer de nuevo. Y nos podemos aferrar, sobre todas las cosas, nos podemos aferrar a su bendita palabra, confiando en sus promesas. Esta iglesia, no hay otra, hermanos, hablando de la historia, esta iglesia va a presenciar el arrebatamiento. No hay otra generación. Estamos viviendo un tiempo de transición. En cualquier momento Dios va a empezar a tratar con Israel nuevamente y la iglesia verdadera será arrebatada. La pregunta es: ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿O solamente tienes una religión? Padre bendito, Dios Todopoderoso, yo te ruego muchísimo por tu iglesia, hermano. Ayúdanos a ver lo que no vemos. Yo te pido mucho por la iglesia Filadelfia, Ciudad de México, pero también por todos aquellos
que con corazón receptivo y dispuesto están escuchando tu verdad para que tomemos decisiones a favor de la Biblia, que quitemos todo prejuicio, toda carnalidad y aceptemos con sencillez tu verdad. Si alguna persona que está escuchando este mensaje no te conoce, revélale tu amor, Señor, pero también la necesidad de arrepentimiento por el pecado. Y a mis hermanos, ¿qué te digo, Señor? Ayúdanos a cada uno a poder vivir los últimos momentos en la tierra con un corazón apasionado por ti, con un anhelo desesperado de buscar las riquezas de tu gloria escondidos en ti. Ayúdame a mí y a mi familia a ser los primeros en caminar en victoria hacia tus benditas promesas. Te pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamar,
Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Me ha dado vida eterna, sí, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio.
manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurar